continuación les voy a presentar lo que es un ejemplo del análisis de los fenómenos transitorios, su selección de medios para su control y igualmente pues su solución. Antes de querer resolver algún tipo de problemática parecida a esta, hay que tener en cuenta que son aproximadamente 7 pasos los cuales se realizan para hacer una correcta solución. Dice que se tienen que tener algunos datos antes de la solución, antes de iniciar el proceso de solución de algún problema así. Nos dice en el apartado A que ya hay que contar con los datos que tienen que ver con el perfil topográfico de la conducción, o sea, como las elevaciones, el diámetro, el tipo de material, la clase de tubería, y los accesorios por tramos. En el apartado B nos dice que los niveles de agua en la toma y en la descarga. O sea, hay que tener ya los niveles de los niveles para pues donde está la toma del agua y de donde se descarga. Pues esto se puede decir que se mide en metros sobre el nivel del mar, porque son niveles. Las curvas características de las bombas, los momentos de inercia de las bombas y los motores acoplados. Eh, También en el apartado E nos dice que los gastos de diseño y las formas de operación. Pues en este caso, pues esos datos ya no los dan. Al principio nos establecen que pues eh, para un tipo de problemática pues se nos da un gasto de diseño, ¿no? Pero pues esto tiene que ver con que se tiene que considerar que esos datos son previos a la solución, al inicio del proceso de resolución. El paso 2 sería que ya con los datos del diámetro, el material y el tipo de tubería y los accesorios que tiene que tener la tubería, se debe determinar las presiones máximas y mínimas que puede soportar la tubería, pero no se analizará como una tubería de un solo cuerpo, sino que se tiene que analizar por cada uno de los tramos. En el paso 3 nos dice que primero se tiene que analizar la conducción como un flujo permanente, para definir condiciones iniciales para el análisis transistorio y los transitorios más desfavorables que deben ser analizados. Bueno, resumiendo lo de este punto, nos dice que lo que nos quiere dar a entender es que se tiene que analizar el flujo de manera permanente, como si fuera de manera permanente. En el paso 4, eh, pues nos dice que se realiza el análisis del transistorio sin un medio de control, o sea que acá no se considera que tenga un medio de control. Eh, Podría decirse que se considera que en ese punto las válvulas no están en funcionamiento. El paso 5 nos dice que de resultar necesarios los medios de control de transitorios por las presiones que se obtienen en el punto 4, o sea en se analiza el transistorio con diferentes medios de control. Se analiza cada uno de los que pueden ser aplicados al caso y se recomienda el más adecuado. En el paso 6 nos dice que con el análisis de los medios de control del punto anterior, o sea del punto 5, se determina la capacidad de cada medio y sus dimensiones tentativas que se usarán luego en el proyecto mecánico y estructural. Pues acá principalmente nos dice que en base al análisis de los medios de control anterior se determinará la capacidad de cada medio. Igual acá ya se pueden obtener sus dimensiones tentativas. Esto porque estas no serán las definitivas. En el último paso nos dice que se realiza un análisis de transistorios suponiendo que la protección antiarete falla y se revisa si las presiones máximas obtenidas se encuentran por debajo de la presión de prueba en la fábrica de la tubería.
En caso contrario, se tendrá que cambiar la clase de tubería y volver a hacer el análisis. Pues acá nos dice que principalmente se tiene que hacer un análisis de, de los transistorios tomando en cuenta que la protección antiariete fallaría. Y pues si el análisis fue correcto, aunque consideremos que la protección antiariete falle, pues esta debe cumplir con la presión este, de fábrica de la tubería. Y si no fuera el caso, pues se tiene que volver a hacer el análisis y proponer otro tipo de tubería. Ahora sí, es lo que nos concierne al enunciado de nuestro ejemplo. Ejemplo, conducción simple de acero con fuerte desnivel en su final. El enunciado nos dice, el perfil topográfico de la tubería se presenta en la ilustración 4. Ahorita veremos lo que es la ilustración 4. En toda su extensión, la tubería es de acero. Ya nos está diciendo el tipo de tubería que es. Acá específicamente nos las dice bien, que es de tipo ACTM A53 de grado B, que tiene 0.4598 metros de diámetro, con un espesor de pared de 7.9248 por 10 a la menos 3 metros y tiene un diámetro interior de 0.4414 metros. También nos dicen otros datos muy importantes acerca de las bombas. En la planta de bombeo se tiene 5 bombas tipo American Turbine 12-M-70 con 7 tazones y velocidades de 1760 revoluciones por minuto, de las cuales operan 4 y una se queda de reserva. Las bombas toman el agua de un cárcamo cuyo nivel de operación varía entre 1752.05 metros sobre el nivel del mar y 1754.24 metros sobre el nivel del mar. En su final, la conducción descarga en una planta de tratamiento con una elevación de igual a 1924.20 metros sobre el nivel del mar, con un gasto de diseño de 1800 litros. Como podemos ver en este enunciado, principalmente nos dice los datos eh, de las bombas. Nos dice que tiene una revolución de 1760 revoluciones por minuto, que son tipo American Turbine, y este es lo que sea su modelo, con 11 tazones. Y nos especifican que eh, la toma de agua se encuentra en una elevación que está entre un rango de estas dos. Y con esto pues ya podemos saber que de esta elevación, de este rango de elevación, se enviará el agua a lo que es esta elevación, eh, que en esta elevación está una planta de tratamiento de agua, que este sería el objetivo, sería hacer llegar el agua de esta elevación a esta elevación. Y lo que se propone, o bueno, tentativamente nos dice que el gasto de diseño es de 1800 litros por segundo. O sea que de esta elevación a esta elevación mayor se bombeará agua con estas bombas que tienen estas características a una velocidad de 180 litros por segundo. Pues acá ya está lo que es la ilustración 4.1 que ya habíamos mencionado. Pues acá está de manera resumida los datos ya mencionados. Como podemos ver, de donde se va a bombear el agua es de aquí a esta parte, que como mencionamos anteriormente se encuentra entre un rango de 1754.20 metros, que vendría por acá, a una elevación de 20 metros sobre el nivel del mar que se encuentra acá. Esto vendría siendo lo que sería, en el eje de la Y encontramos las elevaciones y en el eje de las X
vendría siendo lo que es el cadenamiento. Este cadenamiento se utiliza posteriormente pues para ubicar físicamente lo que son la tubería, pero en este caso pues ya lo vamos a ver más adelante, será en forma de tramos, se dividirá, no se podrá analizar de una forma en un solo cuerpo. Entonces para esto pues se tendría que analizar la tubería en tramos, pero esto lo veremos posteriormente. El siguiente paso pues, son las condiciones de resistencia de la tubería. Eh, para poder saber lo que es el espesor de la tubería se ocupa esta fórmula, pero en este caso no vamos a, el espesor de la tubería no nos da. Lo que buscamos obtener sería la presión de trabajo, pero para esto sería algo, se tendría que despejar lo que es la presión del trabajo y de alguna forma sustituir los datos que ya teníamos y obtendríamos lo que sería la presión del trabajo. Eh, Como ya sabemos, esta sería la fórmula ya despejada para la presión del trabajo, en lo cual tenemos que mm, el valor de S es de 17.500 PSI, lo que sería el esfuerzo permisible y el diámetro exterior en pulgadas ya lo tenemos, que es este. Y la sustitución y el cálculo de estos datos nos daría lo que es equivalente a 606.67 PSI, lo que es igual a 42.66 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o bien lo que podría ser 4.184 megapascales. Eh, Como ya vimos en lo que sería el flujo o en acción de bombear de un nivel de elevación menor a otro nivel de elevación mayor, pues nos encontramos que existen unas ciertas resistencias. En este caso lo podemos nombrar que es una resistencia contra presiones negativas. Pues sí, como sabemos, al tratar de bombear algo de una elevación menor a una elevación mayor, nos enfrentamos a que pues no solo tenemos en contra a la gravedad, sino que también tenemos lo que por ser un conducto cerrado tenemos presiones negativas. Esta es la fórmula para obtener la, resis- la resistencia contra las presiones negativas. Y obtenemos que es igual a, 22.84 kilogramos por centímetro cuadrado, o lo que equivale a 2.24 megapascales. Eso sería la resistencia contra las presiones negativas. O sea, eso es lo que tenemos en contra para poder hacer que el agua llegue hasta la estación de final o la elevación final. También otro punto muy importante es que debemos conocer la resistencia de las válvulas de aire y otros accesorios. Pues no solamente tenemos en contra lo que es la resistencia contra presiones negativas, sino que también esto se le sumaría a eso, que sería lo de que la resistencia de las válvulas de aire, que son accesorios que están en la tubería, y eso presenta una resistencia. Pero para esto ya nos tendrían que brindar porque de acuerdo al tipo de válvula, pues genera una resistencia. Y pues esto ya viene especificada pues podría ser vendría especificado de fábrica, o esto sería producto de la investigación del proyectista. Y según la información proporcionada por el proyectista de la conducción, se tiene pensado usar la línea de conducción con válvulas de una resistencia de 2.41, 2.491 megapascales. Como ya vimos anteriormente, ya lo había mencionado, pues cada tipo de válvula tiene una resistencia diferente. En el siguiente paso tendremos que analizar el flujo como si fuera un flujo permanente. Esto con el fin de conocer las condiciones de operación normal de la conducción. O sea que acá en esta parte se va a analizar el flujo
como si permanentemente se estuviera bombeando a 180 litros por segundo. Se, se procedió primero a la simulación hidráulica de la misma en un flujo permanente, con el objeto de simplificar la introducción de datos. Se seleccionaron 9 nodos y 8 tramos. O sea que para ya lo habíamos mencionado anteriormente que el acotamiento iba a funcionar, iba a servir para dividir lo que sería la tubería en tramos, pero en este caso se optó por dividirlo en 8 tramos. El primer nodo corresponde a la planta de bombeo, sí, que es de donde se va a bombear el agua, y el último a la descarga libre en la planta de tratamiento. Respecto a los tramos, se tiene un ancho de tubería. Eh, Ahí cabe destacar que aunque sean 8 tramos, el tipo de tubo va a ser el mismo, por ende, pues las características de la tubería van a seguir siendo las mismas, el mismo diámetro y el mismo tipo de material. Se corrieron dos alternativas de cálculo. La primera, considerando el nivel del máximo en el cárcamo de la estación de bombeo, es decir, a 1754.24, y la segunda, considerando el nivel mínimo en el mismo cárcamo, es decir, de 1752.05. Pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, este era el rango en el cual de altura del cual se iba a bombear, pero para este caso si se tomaron en cuenta las dos opciones. Se hicieron dos análisis, un análisis para este y otro análisis para esta elevación. Se consideró una descarga libre al final de la conducción, como aparecerían los planos del proyecto. En la ilustración 4.1 se presentan los gastos obtenidos, las simulaciones para los niveles considerados. Estos gastos son ligeramente superiores al gasto de diseño, que es de 180. En la simulación del paro de la bomba se tomará el gasto correspondiente al nivel máximo del cárcamo, o sea, de 1754.24, es decir, de 203.91 litros por segundo. O sea que este gasto corresponde a esta elevación, que, que pues muy claramente es superior al gasto de diseño. Los datos del ejercicio se muestran en la tabla 4.2 a la tabla 4.5. Los resultados del análisis en estado permanente de la conducción se representan en la ilustración 4.2. Pues acá tenemos lo que sería lo que son los gastos de operación para diferentes niveles, pero pues se nos especifican las unidades de medida. El nivel en el cárcamo, o sea, los, se mide en metros, el nivel de descarga igual está dado por metros y el gasto de conducción está dado por litros por segundo. Pero pues acá cabe destacar que, o cabe hacer resaltar que estos dos son alturas. Y con respecto a la información de los tramos o de los nodos, estas son 8 son 8 nodos. En cada nodo, pues, está su ubicación en la cota. Estas son sus ubicaciones de cada nodo. Vemos que que el nodo 1, pues podría decir que ahí se encuentra la estación de bombeo. Y esta es su elevación. En el nodo 2, pues no hay estación de bombeo y esta sería su elevación. Su elevación sería esta, perdón. Esta sería su elevación y esta sería su ubicación, las cotas. Y como, pues como ya vimos, pues la planta de tratamiento sería en lo que sería en el último nodo, que su elevación sería en esta. Y como vemos, pues acá no hay una estación de bombeo, sino un área de descarga, lo que es una planta tratadora. Eso es con respecto a los datos de los nodos. Estos son los datos de la estación de bombeo que se encuentra pues tentativamente entre un rango de, de 1154.20 y de
que se encuentra principalmente en esta altura. Mm, Podemos ver, como ya lo mencionó anteriormente en las especificaciones de las bombas, pues mencionó que eran cuatro y uno funcionaría de reserva. Eh, las pérdidas de carga en la estación de bombeo son de 1 metro. El gasto correspondiente a las pérdidas anteriores son de 180. Esto lo mencionamos, que es el gasto de diseño, 180 litros por segundo. Y cota de nivel de agua en la toma, pues es esta, ¿no? Donde se comienza, de donde se pretende bombear el agua hasta donde se encuentra la planta de tratamiento. En la siguiente tabla nos muestra lo que son características de la bomba. Pues estas características se dan conforme al tipo de bomba que ya mencionamos, el modelo, las revoluciones por minuto, pero en este caso vemos que eh, su eficiencia está en función de su altura, de la altura en la que se encuentre la bomba trabajando, y el gasto también. O sea que estos dos datos están en función de la altura, el gasto y la eficiencia. Eh, Como podemos ver, cuando tiene cero eficiencia y cuando no bombea nada, o sea, el gasto es cero, es cuando la bomba se encuentra a 288,31 metros. Y en este caso, pues su eficiencia es cero y su gasto es cero. Y pues esos son algunos datos, características acerca de la capacidad de las bombas, ya de que se va a utilizar en este tipo de problema. Podemos ver que acá, pues, donde alcanza su mayor eficiencia es cuando está a 194,48 metros, pero no es cuando puede bombear, y es cuando puede bombear lo que es el mayor gasto posible. No, bueno, no sería, es cuando bombea 50,46 litros por segundo. Pero como podemos ver, cuando tiene un gasto más elevado, se puede decir que es cuando trabaja a 140,80 metros de altura, pero no tiene el 100% de su eficiencia, sino tiene el 77%. En fin, estas son unas características de funcionamiento de la bomba que se utiliza en la planta de bombeo. Como ya habíamos mencionado, para este proyecto o este ejercicio, este ejemplo, se dividió en 8 nodos, lo cual origina a 8 tramos. Eh, Podemos ver que son las características, acá podemos ver las características de la tubería, pero como muy posiblemente este, los nodos en sí, pues no se cambió de tubería. Para todos los tramos, pues sigue siendo la misma tubería, por lo tanto tenemos que es el mismo diámetro y tenemos la misma rugosidad. Lo único que cambia aquí es que para cada tramo tiene una longitud diferente. Como podemos ver, para el tramo 1, pues tiene una longitud de 1021 metros. Para el tramo 2 tiene una longitud de 990. Y así hasta llegar también a ver que la planta de tratamiento también tiene una longitud que equivale a los 654 metros de longitud. Estos son los datos acerca de los nodos y de la tubería que se encuentra en sus tramos, que en sí es el mismo tipo de tubería. Ya todos los datos que ya tenemos están resumidos gráficamente aquí. Podemos ver en primer lugar que son 8 nodos. Acá están. Sería el primer nodo. Acá se ubicaría lo que sería la planta de bombeo, que estaba entre 1754,20 a 1900, ya se olvidó, 1924,20
que sería este punto. Son 8 nodos, que sería el primer nodo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y pues serían los siguientes tramos. Este es un tramo, este es el segundo tramo, este es el tercer tramo, este es el cuarto tramo, el quinto tramo, el sexto tramo, el octavo tramo y el noveno tramo. La longitud de los tramos ya lo vimos anteriormente. Esta es la longitud de cada uno de los tramos. El tramo 1, que sea este, mide aproximadamente 1021 metros. Y así, pues, ya cada un tramo ya tiene su medida establecida. Lo que corresponde al gradiente hidráulico, pues, está representado por esta línea, la punteada azul. Eh, Como ya vimos, anteriormente vimos los datos referentes a lo que es a analizar el flujo de manera como si fuera permanente, pero ahora tendremos que analizar el flujo del transistorio, pero en esta parte nos enfocamos principalmente a lo que son los momentos de inercia generados por el motor y la bomba. Los datos de momento de inercia W por R al cuadrado de las partes rodantes, rotor del motor eléctrico e impulsor de la bomba se deben tomar de los catálogos de fabricantes del motor y de la bomba para un proyecto considerando. Se tomarán los siguientes valores para la bomba de dada y para un motor de 108.31 caballos de fuerza y la velocidad de 800 revoluciones por minuto. Como podemos ver, para esto no debe ser un dato inventado, un dato producto de una investigación. Se debe obtener lo que concierne a los datos de las bombas del catálogo del fabricante. O sea, el fabricante te tiene que brindar ese dato. Y ya lo que obtenemos del momento de inercia de la bomba es igual a 6.86 newtons por metro cuadrado. Y el momento de inercia del motor es de 18.14 newtons por metro cuadrado. El momento de inercia del conjunto de estos dos, pues es la suma de estos dos momentos de inercia. Y obtenemos que el momento de inercia total es igual a 25 newtons por metro al cuadrado. Mm, lo siguiente que tendríamos que hacer es calcular la velocidad de propagación de la onda de presión. Pero para esto, pues, tenemos esta fórmula, lo que corresponde a la ecuación 1.1. No he mencionado que todas estas ecuaciones, todo este procedimiento fue sacado de la norma de Conagua, del libro 11, que corresponde, pues, a los fenómenos transitorios, a su análisis y a su cálculo y al análisis y al cálculo. Eh, en esta fórmula donde A es la velocidad, pero antes hay que mencionar, ¿no? A, que es la velocidad de propagación de onda, es igual a la velocidad del sonido en el agua sobre la raíz de 1 más, más el módulo de elasticidad volumétrica del agua sobre el módulo de elasticidad módulo de Young del material del tubo por el diámetro interior sobre el diámetro exterior. Y ya sustituyendo algunos datos, tenemos que la velocidad de propagación del sonido es igual a 1440 metros por segundo. Tenemos que eh, el producto de el cociente de la división del módulo de elasticidad volumétrica del agua sobre el módulo de elasticidad del material del tubo nos da que es a 0.01, que multiplica a la relación de diámetro interior sobre diámetro exterior
Y pues ya resolviendo todo esto tendríamos que tenemos una velocidad de propagación de la onda de presión de 1154,04 metros por segundo. Mm, el siguiente punto es que la representación de la conducción en el análisis. Eh, bueno, más que nada, esto es como una nota, es un concepto, sí, es una nota práctica que nos dice que la conducción se representó mediante 8 nodos, ya lo habíamos mencionado, lo que equivale a 9 tramos, tal como fue descrito en el análisis del flujo permanente. En este modelo se incluyeron los puntos más representativos de conducción. Pues sí, como los puntos más representativos pues son la estación de bombeo y la estación de descarga. Es- y 7 puntos de importante cambio dependiente en el terreno. Estos son los puntos que hay entre lo que es la estación de bombeo y la estación de descarga. Transitorio sin transitorio sin medios de control. Se comienza por simular el transitorio generado por el paro de bombas. O sea que vamos a simular que las bombas no están bombeando, no están funcionando, están detenidas, sin considerar medios de control alguno y con válvulas de no retorno en las bombas. Como vemos, seguramente pues las válvulas tienen un dato diferente en lo que es a la presión, ¿no? Porque pues nos dice que ahora las válvulas son de no retorno. Para saber el orden de magnitud de las presiones y depresiones a las que estaría sujeta la conducción. La ilustración 4.3 que ahorita veremos muestra los envolventes de las presiones máximas y mínimas obtenidas para este caso. Se observa una presión máxima en el transitorio de 3.61 megapascales al inicio de la conducción. Bajo condiciones de operación normal, la presión en este punto de la conducción es de 1.83 megapascales. Pues nos dice que la presión máxima de conducción es cuando es esta, la de 3.61 megapascales y la normal es de 1.83 megapascales. Observaremos en la ilustración 4.3 lo siguiente. El transistorio genera una amplia zona de presiones negativas, principalmente en la zona de alta conducción, en donde muchos puntos se llega a la presión gravitación y se separa de la columna, o sea que tiende a regresarse. No está siendo suficiente la presión para poder bombearla. Esa es la ilustración 4.3 donde vemos los envolventes máximos. Este sería el envolvente máximo, que sería lo equivalente a lo que está entre 3.61 megapascales, 3.61 megapascales, y también la envolvente mínima, que estaba en el rango de valor de 1.83 megapascales. Este es la envolvente mínima. El gradiente hidráulico, pues, es el que está punteado con línea punteada azul. Y el perfil de conducción, pues, sigue siendo este. Este, pues, simula lo que es la tubería. Tenemos que para un tiempo de 22.9 segundos, tenemos las siguientes presiones. Tenemos que la envolvente máxima es esta, que la envolvente mínima es esta, que el gradiente hidráulico aún sigue siendo el mismo. Lo que se puede cambiar o agregar acá es que el envolvente de presión en un tiempo de 22.9 segundos es este el envolvente. Empieza en 1750, sube hasta 2000 y de ahí tiene un carácter
se podría decir, con una tendencia a reducirse. La presión máxima que se produce en el transistor es de 3.61 megapascales, ya lo habíamos dicho, ligeramente menor que la presión de trabajo de la tubería. Sí, de igual forma ya lo había mencionado. Calculada la sección 4.11, no obstante, esta presión es mayor a la presión que soportarán las válvulas de aire y otros accesorios que se piensan usar. La tubería puede ser soportar las presiones negativas del transitorio sin peligro de colapso. Se procede a analizar los variantes según las medidas de control con objeto de mantener su presión máxima durante un transitorio que no superior a 2.49 o a 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Anteriormente estábamos analizando los transistorios en lo que eran las bombas y las líneas de conducción, pero ahora lo vamos a analizar en una cámara de aire. Para reducir eficazmente las sobrepresiones, la cámara de aire debe tener un volumen suficiente, debe ser provista de un bypass en la conexión de la cámara con la conducción que genere ciertas pérdidas de carga cuando el agua entra en la cámara durante el transistorio. En la ilustración 4.5 vamos a ver más detalladamente esto. A ver, vamos a ver. Y en la 4.6, pues es lo que equivale a los datos resumidos de la planta de bombeo. A ver, vamos a ver. Estos datos son los que ya sabíamos. Contamos con estos datos, pero de alguna forma, en este ejemplo, estos datos se organizaron en forma de un diagrama. Como ya sabemos, son 4 bombas. Bueno, eran 5 y una no iba a funcionar, iba a estar de repuesto. Las pérdidas de bombeos de 1 metro. El gasto de diseño que se pretendía era de 180 litros por segundo. El nivel de la altura en la que se encuentra la estación de bombeo es a 1754.24 metros, que esto está conformado por una sola cámara y eh, el volumen de la cámara es de 5.000 litros, el diámetro de conexión es de 400 milímetros y la longitud de conexión es de 1 metro. Y la cota del fondo de la cámara es de 1757.50. La cota del techo de la cámara es de 1760.50. Pues acá para saber lo que sería, no el grosor, sino, bueno, lo que equivale hipotéticamente al grosor, pues se obtendría solamente haciendo esta diferencia. El exponente para el de gas es de 1.2. Ahora que ya sabemos lo que son el flujo en forma permanente, el transistorio es un medio de control, ahora pues vamos a lo que sería la parte del diseño de la conexión, pero para esto se utilizaría un bypass. Diseño de la conexión y del bypass en la cámara de aire. Cuando se utiliza una cámara de aire para contrarrestar los efectos del transistorio, será necesario determinar las dimensiones de la conexión de la cámara de aire con la conducción y del bypass. El estudio de transistorios hidráulicos en la conducción mostró que la mejor reducción de las sobrepresiones del transistorio se produce cuando las pérdidas de carga por flujo de entrada es igual a 10.000 segundos al cuadrado sobre metros a la quinta, donde el factor de pérdidas de carga para el flujo está definido por la ecuación 3.20, que es esta, en la cual nos dice que el coeficiente de pérdidas por fricción en el bypass es igual al- a el factor de fricción por la longitud del bypass sobre el diámetro del bypass.
En esta gráfica tenemos lo que concierne a la presión mínima y máxima, tomando en cuenta que ya en ejemplos ya se propone la utilización de un bypass. Eh, Esta ilustración más que nada nos muestra lo que las características de del bypass. Nos muestra lo que el flujo está en función del tiempo acá, que en una cámara de aire, pues el flujo que pase dentro de ella estará en función del tiempo, en segundos, y el flujo se da en litros por segundos. Para el flujo de salida de la cámara, por el contrario, las pérdidas de carga deben ser menores posibles. Se propone entonces una solución con un bypass en la conexión de la cámara con la conducción. Está proporcionada por pérdidas de carga pequeñas para la salida de agua de la cámara y de las pérdidas, donde el coeficiente de... A ver, hay que ver bien. Donde el factor de pérdidas se toma como 10.000 segundos al cuadrado sobre metros a la quinta para el flujo de entrada. Esto sería para el flujo de entrada. El estudio de transistores hidráulicos en la conducción mostró que la cámara ingresa un gasto máximo de 0.175 metros cúbicos sobre segundos y un gasto promedio de 0.058 metros cúbicos sobre segundos, por lo que proponiendo un bypass de 3 pulgadas de diámetro y una longitud de 3 metros se aplica la ecuación 20. Para proponer esto hay que se utiliza esta ecuación, la número 20, que anteriormente ya lo habíamos explicado. Ahora podemos saber que el factor de pérdida de cargas en el flujo es que es igual a lo que sería el factor de fricción por la longitud del bypass sobre el diámetro del bypass, lo que nos da que tenemos un factor de fricción, de pérdida factor de fricción, factor de pérdida de carga de 0.55. Ahora, para poder obtener lo que sería la sumatoria de los factores de carga que se utilizaron en esa tubería, pues se tendría que la suma total es de 4.05, que el área del bypass es de 0.00456 metros cuadrados, y ya sustituyendo podemos obtener que tenemos un factor de pérdidas de carga igual a 9.925.55 segundos cuadrados sobre metros a la quinta. Pues ahora que ya tenemos todos los datos, este, podemos, proponer algunas dimensiones para lo que sería el bypass. En este caso, pues, en base a los datos anteriores obtenidos, podemos decir que el diámetro de la conexión podría ser de 8 pulgadas o mayor, el diámetro del bypass debe ser de 3 pulgadas y la longitud del bypass debería ser de 3 metros. Y pues esta es gráficamente la solución